Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenas tardes a todos, esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Estamos en sustitución de Mili Méndez. Yo soy la periodista María Soledad Dávila Calero y me acompaña, como siempre, mi colega Víctor Emanuel Ramos Rosado. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, más un gusto estar aquí, como siempre, en sustitución de Mili. Bueno, nuestro primer tema es con el representante Luis Raúl Torres. La situación de energía eléctrica, tanto la situación con la carbonera AES como ahora que sale a reducir que el gobierno canceló el RSI y que la Junta aceptó el RSI. Así que para hablar de eso tenemos al representante. Representante, saludos. Muy buenos días a ustedes dos en el estudio, a las personas que están con ustedes, al pueblo de Puerto Rico que nos escucha en todas partes del mundo. Bueno, energía eléctrica ayer desmintió o dijo que no está en gestiones de hacer el traspaso que había pedido AES. ¿Cómo ustedes están mirando esa situación? ¿Confían en lo que salió a reducir en energía eléctrica? ¿Todavía tienen un miedo? Igualmente también hay una falta de fiscalización que hace falta hacer sobre AES, ¿no? Sí, mira, miedo no tenemos, pero sí preocupación, porque la realidad es que periodismo investigativo, también el periódico La Perla del Sur, han estado haciendo un proceso investigativo de la cual ha salido una serie de informaciones que a nosotros nos llamó la atención, nos preocupó. Inmediatamente hicimos unos requerimientos de información tanto a la Junta de Gobierno de la autoridad como al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y también a la empresa AES. De hecho, hemos comenzado a recibir toda la documentación requerida, con excepción de algunos documentos que el presidente de AES reclamó manejo confidencial de los documentos, y entonces pues se activó todo el proceso que hay en la Cámara para manejo de documentos confidenciales y se le dio una cita para entregar esos documentos en una vista ejecutiva para el 24 de marzo. Fuera de eso, te tengo que decir que no quedamos satisfechos con las contestaciones del presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad, el licenciado Gil Enseñat, porque la realidad es que, aunque él contestó abiertamente, dijo que la Junta nunca se había reunido con funcionarios de AES, nosotros sí tenemos conocimiento que el director ejecutivo lo ha hecho, el director ejecutivo de la autoridad, el ingeniero Josué Colón, y además de eso, pues también allí salió a reducir mediante un informe que trae el compañero Denis Márquez a la comisión, de que habían habido como una especie de intercambios de asesoramiento de parte de Josué Colón a AES para que ellos vayan migrando sus calderas de quema de carbón a lo que es el gas natural. ¿Y por qué traemos esta información? Sencillo, porque ¿qué se supone? Que el contrato de AES con la Autoridad de Energía Eléctrica establece claramente que en el año 2027 AES ya no puede producir energía mediante la quema de carbón en Puerto Rico y tiene que haber migrado a energías renovables. Y entonces pues queremos saber si dentro de ese intermedio, en vez de ir a energías renovables, ellos van a moverse a energías de gas natural. Uh-huh. Y obviamente otra de las cosas que nos llama mucho la atención aquí es que nadie supervisa el cumplimiento de ese contrato, nadie supervisa el impacto ambiental que eso está causando, nada más que la Junta de Calidad Ambiental y la EPA. Hay una serie de señalamientos, de multas y demás, pero nadie de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el responsable de ese contrato, va allí a mirar, a ver si están haciendo el cumplimiento de lo establecido en el contrato, si para el 2027 van a poder dejar de quemar carbón y suplir esa energía de otra manera, porque esa empresa le suple a la Autoridad de Energía Eléctrica 454 megavatios, un 15% de la energía que usamos en nuestros hogares y de la energía que usamos en los negocios en Puerto Rico, en las industrias y demás, proviene de la producción de esa empresa. Si esa empresa hay que cejarla, o si esa empresa deja de operar, que ellos estaban diciendo que tenían una situación financiera por lo que estaban pidiéndole rescate al gobierno y que el gobierno se hiciera cargo de la titularidad y que también
pagara las multas ambientales, etcétera, un mamey, ¿verdad? Pero eso es lo que estaban pidiendo. Y eso sucede, ¿qué va a pasar? O sea, si ellos dejaran de operar y la autoridad se tiene que hacer cargo, se puede producir ese 15% al costo que ellos la producen, que es la más barata en Puerto Rico, a 4 centavos. Todas esas interrogantes todavía están por completarse en este proceso investigativo. Bueno, quería resaltar también, o sea, ahí la EPA acaba de sacar un informe en el que dice que hay más contaminación entrando a los acuíferos de la que se está pensando. ¿Qué pasos ustedes tienen o qué medidas están considerando y cuántos juegos de pie en realidad tienen considerando la situación legal, ¿verdad? Y sí. que hay. Pues mira, yo te quiero decir, ayer la comisión que yo presido, que es la de desarrollo económico y atiende también los asuntos energéticos, estábamos más bien fiscalizando el proceso ese de si van a transferir, si van a cumplir con el contrato o si de verdad hay un desastre financiero allí y dónde está parado el gobernador, el gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica en cuanto a esa petición. Y eso es lo que estábamos evaluando y vamos a seguir evaluando. Pero también hay un proceso simultáneo que se va a dar en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que preside la compañera Sol Higgins y de la cual yo soy el vicepresidente, donde allí vamos a atender una resolución del compañero Denis Mar, que ya comenzamos el proceso de requerir información para atender el impacto ambiental de la quema de carbón que está y de los daños a la salud, tanto con más incidencias de cáncer como más enfermedades pulmonares y otras cosas, y esos daños a los acuíferos y demás, que ha causado el manejo de las cenizas que se producen luego de la quema del carbón. Y en ese sentido, pues eso lo vamos a comenzar a atender el 28 de marzo en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Ese es otro aspecto de lo que es el contrato de la compañía con la Autoridad de Energía Eléctrica. Hizo mención sobre los problemas que tuvo sobre los requerimientos de información o las trabas, y eso pues trae un poco de recuerdo a lo que fue el proceso de petición de información a Luma. Mira, me tengo que reír porque tú sabes que nosotros tuvimos 6 meses luchando, la Cámara y este servidor y los abogados nuestros, para que Luma nos entregara los documentos, que gracias a Dios pues el tribunal decidió por derecho y decidió lo que era correcto, que tenían que darnos toda la información, aún aquella que ellos alegaban que era confidencial, porque la Cámara tiene un proceso para manejo de documentos confidenciales. Además que los documentos se establecen como confidenciales, lo solicita la parte que dice que tiene documentos confidenciales, pero quien determina si esos documentos son públicos o confidenciales son las comisiones legislativas, no es la persona que lo alega. Entonces, ustedes saben que declaramos el 99% de esos documentos de Luma como documentos públicos, ya los pusimos y estamos poniendo en la página de la Cámara para el que quiera accederlos y verlos, lo haga. Los compartimos con periodismo investigativo, los compartimos con la unidad investigativa del periódico El Nuevo Día y otros miembros de la prensa. Así que, en este caso que ha hecho ese mismo alegato, pues vamos a evaluar a ver si de verdad hay algún documento allí que por su sensibilidad de negocio o porque tiene alguna información sensitiva, pues no deba hacerse público. Y eso pues le vamos a dar el debido proceso. Pero me reía porque nosotros le acabamos de hacer unos requerimientos a Luma Energy en esta semana adicionales sobre todas las facturas que evidenciaran por qué ellos se cedieron al presupuesto que han tenido aprobado en los primeros 6 meses por $60 millones. Y ayer trajeron un camión con 76 cajas de documentos. Wow. 5 empleados de Luma con 2 abogados a entregarnos en nuestra oficina 76 cajas de documentos. Y antes de pasar y después que los entregan una carta alegando que los documentos son confidenciales y que quieren que se active el proceso de manejo de documentos confidenciales. Antes de pasar al tema de la reestructuración de energía eléctrica, quiero resaltar sobre esa entrega el contraste de lo difícil que ha sido para ellos entregar. Las cajas tienen tienen pegadas letreros que dicen comprometidos con la transparencia. En serio. Tú sabes, eso es para uno reír. Sí, todo como un performeo de parte de... Mire, algunos allí, mientras entregaban la caja, lo que decían es
me decían a mí, ¿verdad? Y era como en forma de broma, tengo que admitirlo. Me decían, pero usted no nos va a meter preso. La verdad es que empezamos con el problema es que manejamos lo anterior con el pie izquierdo y es correcto, porque si nos hubiesen entregado los documentos cuando se les solicitó, nunca hubiésemos tenido que ir al tribunal y nunca hubiese habido aquella situación donde por poco el juez ordena el encarcelamiento del presidente de Luma Energy, el señor Gwen Stacy. Sí, ciertamente todo este proceso fue innecesariamente largo porque al final se tuvieron que entregar los documentos sí o sí. Y eso nos lleva entonces al próximo tema que queríamos tocar brevemente con usted y es un poco, ¿verdad? Ayer el gobernador anunció que se estaría cancelando el acuerdo de reestructuración que se había alcanzado sobre la Autoridad de Energía Eléctrica. El anuncio, ¿verdad? Según personas que conocen del tema, se veía venir que este acuerdo no era sostenible y el gobierno por fin reconoce que no lo es. ¿Cuál es la reacción, verdad, de parte del colectivo de...? Y quiero resaltar, también representa un viraje de la Junta. Correcto. Que el 25 de febrero había insistido en que ese acuerdo iba. Uh-huh. Yo tengo que decirles a ustedes que desde el día 1, el presidente de la Cámara y este servidor, junto a los miembros de la delegación del Partido Popular, quisimos entrar con seriedad en este proceso y de hecho provocamos una reunión con la señora Natalia Yaresco y su equipo de trabajo, donde tuvimos un intercambio de aproximadamente, yo le diría a ustedes, como de 2 horas, donde ella nos hizo unas representaciones de lo que era ese plan de reestructuración y el impacto que iba a tener y qué pasaba si se hacía aprobado por la legislatura mediante legislación o simplemente se negociaba mediante mediación, por mediación hubiese sido lo peor que le podía pasar al pueblo de Puerto Rico y más en estos momentos porque se podía disparar hasta posiblemente a un aumento de 8 centavos el cargo para la reestructuración. Así que allí entendimos y los compañeros de la delegación pudieron aquilatar que era importante que lo hagamos por legislación y el presidente de la Cámara junto a este servidor y al compañero Cheito Rivera Madera inmediatamente hicimos un llamado público al gobernador, al Senado, a los legisladores de las demás delegaciones de que había que reclamar que era importante que esto se hiciera mediante un proceso abierto de renegociación de ese acuerdo que se firmó en el 2019 y que ya no era razonable y que además esa deuda, y así yo lo mencioné en la conferencia de prensa, se podía aún disminuir hasta un 50% o más de eso, porque estos bonos ya están en manos de terceros, que son lo que llaman fondos buitres, que no pagaron por ellos lo que se pagó en su origen, y que además muchas de esas deudas incluso no tienen seguridad de pago. Así que ante todo este planteamiento, y el planteamiento de que nosotros teníamos que eliminar cualquier cargo sobre la energía solar, el impuesto al sol, proteger el sistema de retiro de los trabajadores y los beneficios de los trabajadores que aún quedan en la Autoridad de Energía Eléctrica y de los retirados, proteger también el que sea el costo menor al pueblo de Puerto Rico y asegurar que se pueda ir a energía renovable, a un cambio de uso de energía fósil a energía renovable. Son los parámetros que establecimos como delegación. Y entonces parece que el gobernador vio que eso era lo correcto y que en este momento que también está la guerra de Rusia y Ucrania, que está afectando los precios del petróleo y del gas natural, no cabe duda que hay que volver a renegociar todo lo pactado ahí. Y yo creo que el gobernador tomó el camino correcto en esta situación. Bueno, muchísimas gracias, representante, por haber estado con nosotros. Y nada, esperemos que esta nueva negociación sea para bien. Lo próximo es que vamos a estar generando el presidente de la Cámara, este servidor, distintas reuniones con los funcionarios del gobierno, con los miembros de la Junta de Control Fiscal, para ver cómo llegamos a entendidos. También en eso le daremos participación a los retirados y a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, de manera que para beneficio de todos, principalmente del pueblo de Puerto Rico, en cuanto a lo que puede ser un cargo tarifario, sea el más mínimo posible y que esa deuda se pueda eliminar la mayor parte de ella. Esa es nuestra meta. Muchas gracias, representante, por haber estado con nosotros. Buen día. Muchas gracias. Bueno, nos acompaña ahora el doctor Víctor Ramos para hablar con nosotros sobre este tema de los fondos de Medicaid. Doctor, ¿está con nosotros en línea? Sí, buenos días, gracias por la invitación.
Antes de comenzar, yo solo quiero dejarle saber la cantidad de veces que a mí me han escrito pensando que soy usted. Colegas periodistas de momento me escriben, mira, estoy tratando de conseguir al doctor Víctor Ramos. Y yo, mira, conseguiste el número que no es. Bueno, vamos ahora al cuento de nunca acabar. Estamos de nuevo ante otra pelea en el Congreso, debido a que pues, Puerto Rico no recibe los fondos Medicaid como los estados, sino que recibe asignaciones puntuales, asignaciones en bloque. Y se ha complicado porque se complicó la discusión presupuestaria del Congreso. Entonces, pues, Puerto Rico, de nuevo, queda un poco... ¿Rezagado? Ajá. Pero aparentemente va a haber una asignación adicional, un aumento de 200 millones a lo que se esperaba ya haberse asignado, que va a ser garantizado para pago de los proveedores de salud, que pues eso ha sido también una de las quejas también de los médicos en Puerto Rico, los problemas de pago, ¿verdad? ¿Cuál es la situación en este momento, doctor? Bueno, sí, ciertamente primero, siempre le debemos saber a los pacientes que con la interpretación del Departamento de Salud de Estados Unidos de que a Puerto Rico le tocan 2.9 billones, pues el servicio a los pacientes está garantizado por ahora. Lo que pasó con esa interpretación es que él es más bajo a 55, que estaba en 76, y eso hace que el país tenga que pagar en pareo 500 millones más. Así que, y entonces hay varias propuestas en el Congreso, que siempre estamos, el Comité de Medicare y Medicaid siempre tiene reuniones, cada miembro con distintos miembros del Congreso, 1 o 2, a veces hasta 3, toda la semana, y ahí está la propuesta de la más que queremos, ¿verdad? Que es que suba a 3.6 billones con 83% de FMAP, que básicamente eso es, el FMAP es cuánto paga el gobierno federal. El pareo que tendría que hacer pues es menos. Esa propuesta es la que estaba en el proyecto de iniciativas sociales del presidente que no pasó. Está la alternativa de los 3 billones por 5 años y una de que nos deja en 2.9, pero sube el ESMA. Obviamente estamos buscando la que genera más. Y ahora el próximo vehículo disponible en Congreso es lo que se llama el ómnibus, que es la asignación presupuestaria que completaría el año fiscal. Y se está tratando de incluir en ese ómnibus el lenguaje de Puerto Rico, ¿verdad? Si aprueban el ómnibus, pues como tienen que aprobar el financiamiento de Estados Unidos, pues se aprobaría dentro de ese paquete. Realmente nunca hemos tenido oposición a lo que estamos pidiendo para Puerto Rico. El problema es el vehículo, tener una legislación donde poder incluirlo. Así que se está tratando de que se incluya en este ómnibus. Esperemos que sí, eso a ver, en el Congreso todo para adelante y para atrás. Si no, habría que buscar otro vehículo para incluirlo, o una legislación sola sobre Puerto Rico. El problema es que eso es más complicado que pasa una legislación sola versus incluirlo en una de estas legislaciones sombrillas donde tienen muchos otros elementos que obliga a los congresistas a votar a favor, porque por ejemplo nadie quiere que cierre el gobierno federal de los congresistas. Así que tienen que llegar a un acuerdo. Estamos tratando de que se incluya en el ómnibus. Si no, se buscará otro vehículo de otra legislación donde poder incluirlo, pero la opción principal ahora es poderlo incluir en esa medida presupuestaria que acaba el año, y sería una asignación por 5 años sobre la cantidad completa.
ciertamente nosotros nos gustaría que fuera una asignación permanente, lo de los 3.6 billones con 83%, básicamente casi es paridad, no completa, pero ciertamente nos ayudaría no solo a pagarle más a los proveedores, sino a darle más servicio a los pacientes. Y el asunto de la paridad, porque aquí hay dos cosas. Una cosa es el dinero que te asignan o el bloque que está como reservado, ¿verdad? Para Puerto Rico, y otra cosa es cuánto de eso, o sea, cuánto del gasto del día a día tiene que poner el gobierno de Puerto Rico. Y ACES ya ha dicho, bueno, desde antes de la pandemia, ACES lleva diciendo que cada vez más le está sobrando menos de su presupuesto, que por ejemplo las medicinas están comiendo cada vez más una porción grande. Así que el issue del % es un issue en realidad que a veces puede parecer bien técnico, pero que en el día a día tiene un impacto bien fuerte, porque es cuánto nosotros tenemos que poner de sí, ahora mismo son 500 millones más el bajar el pareo de 76 a 55, que es lo que ocurre en estos momentos, porque la interpretación del Departamento de Salud solo incluyó la cantidad de dinero total, pero no que se mantuviera el pareo en 76, y así que al bajar a 55 son 500 millones más que tienen que poner el gobierno de Puerto Rico. Por último, antes de irnos, después del arresto de Angie Ávila, se creó mucha desconfianza en el gobierno federal con Puerto Rico. ¿Cómo están actualmente las relaciones? ¿Se ha logrado recobrar confianza o todavía hay un poco de suspicacia en cuanto a cómo se manejan estos fondos en Puerto Rico? Bueno, siempre hay suspicacia, no solo de los fondos de salud, sino de cualquier iniciativa, pero se ha hecho el trabajo. El sector no gubernamental ha ido a apoyar al gobierno, como el Colegio Médico y las otras organizaciones de salud. Ciertamente ha habido, al principio, cuando hubo los arrestos, hubo conversaciones difíciles con algunos congresistas, me acuerdo, porque ese próximo viaje, después de que hubo los arrestos, yo fui al viaje y me pusieron a mí a hablar con los congresistas más que pudieran ser más hostiles, ¿verdad? En vez de ir a alguien del gobierno, iba alguien del sector privado, incluso alguien que fue públicamente quien denuncia al asesor de ACES, que era el principal problema en ACES, ¿verdad? Así que pero realmente esas reuniones fueron bien difíciles, pero realmente ahora las reuniones no han sido de ese nivel que fueron al principio, y están conscientes de la necesidad que tiene Puerto Rico de esos fondos, de que no tenerlos crearía un colapso en el sistema de salud de Puerto Rico, en una jurisdicción de Estados Unidos, que eso no se puede dejar que ocurra. Así que ciertamente al principio de los arrestos fueron conversaciones complicadas, pero ahora ha sido mucho más fácil. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Ramos. Vamos ahora a una pausa. Y estamos de vuelta. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Hoy estamos en sustitución de Mili, la colega María Soledad Dávila Calero y este servidor, Víctor Ramos Rosado. Somos periodistas del Nuevo Día y estamos como siempre muy, muy honrados y agradecidos con Mili por cedernos su espacio en el día de hoy. Discutimos en esta primera parte del programa, brevemente nos acompañó el representante Luis Raúl Torres para hablar sobre lo que está sucediendo, ¿no?, con la solicitud de AES a la Autoridad de Energía Eléctrica sobre un rescate financiero y traspaso de sus operaciones.
También hablamos con el doctor Víctor Ramos para hablar sobre cuál es la situación en este momento, las negociaciones presupuestarias para Medicaid, que están atadas a las que son las negociaciones presupuestarias del gobierno federal en general. Bueno, ahora pasamos a los maestros. Ayer fue Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Los maestros y grupos feministas también se marcharon. Pero los maestros específicamente marcharon desde el Departamento de Educación hasta las oficinas de la Junta de Control Fiscal porque había una reunión con líderes del magisterio y la Junta. Y para hablar de eso tenemos a la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. Buenos días, Mercedes. Buenos días, saludos para ambos y para todos los que están sintonizando esta mañana. Bueno, ¿cómo fue la reunión? Pues mira, la reunión no se dio, así que no hubo tal cosa como una reunión. Ayer la Federación de Maestros junto a los grupos que componen el Frente Amplio en defensa de la escuela, pues dimos cita, tal como se nos citó, ¿verdad? Más la redundancia, al edificio de la Junta de Control Fiscal, en una marcha donde participaron miles de compañeros y compañeras docentes. Al llegar allí, la Junta cancela la reunión, precisamente por la protesta. Es algo realmente sorprendente que la Junta de Control Fiscal ¿verdad? Suspenda una reunión por una protesta tratando de esta forma de coartar el derecho constitucional a la libre expresión de la gente en este país. Es totalmente inaceptable tan siquiera, ¿verdad?, dar la impresión de que los maestros y las maestras de este país son un problema para la seguridad nacional de cualquier persona. Así que nosotros volveremos a la calle, volveremos a luchar y nos han cambiado la reunión para este próximo viernes en el edificio de la Junta. ¿Piensan llevar entonces una manifestación también para el viernes o piensan ir únicamente ustedes? Pues mira, vamos a reunirnos hoy, pero definitivamente los maestros y las maestras se van a hacer sentir. Los maestros, muchos, han determinado, ya nos han mandado información, que van a protestar frente a sus escuelas a mediodía, que van a enviarnos fotos, van a enviarnos videos, porque la reunión la han dado a las 11 de la mañana y precisamente a esa hora han determinado coger su hora de almuerzo para solidarizarse con la reunión que vamos a sostener, exigiendo un retiro digno para todos los trabajadores de la educación. Y hoy es un día muy importante. A las 3 de la tarde se va a celebrar la vista en el primer circuito de apelaciones de Boston, donde la licenciada Jessica Méndez, en representación del Frente Amplio, del bufete Manuel, y verdad, va a estar litigando por qué se debe permitir o proveer por parte del tribunal una orden de paralización del plan de ajuste de deuda. Es lo que se termina de dilucidar el caso que precisamente lleva al frente en este foro que fue acogido de forma expedita. Así que estamos en todos los frentes luchando, obviamente hemos hecho propuestas legislativas, hemos estado reunidos con el Ejecutivo, hemos estado en la mesa de diálogo, estamos en el foro federal, tenemos reunión con la Junta, estamos en todos los frentes dando la batalla que estamos seguros de dar el triunfo a la clase trabajadora de este país, al magisterio de este país, que no merece menos que un retiro digno al momento de su jubilación. Esa era precisamente una de las preguntas que teníamos, Mercedes. ¿Qué es lo que ha sucedido también en el resto de las reuniones que supone que estuvieran entablando con el gobierno? ¿Se han dado, verdad? ¿Se ha llegado a algún tipo de acuerdo? Por lo menos se están dando conversaciones. Pues mira, las conversaciones terminaron el 1 de marzo, se dieron cerca de 3 reuniones. Se lograron unos adelantos, ¿verdad? En las mismas, por ejemplo, no se permitía la compra de tiempo para maestros de sus meses de vacaciones si no lo habían marcado cuando hicieron la solicitud de jubilación. Eso se logró. Maestros y maestras que cumplieran 47 años y 25 de servicio en o antes del 10 de junio no se podían jubilar hasta los 63 años. Logramos revocar eso también. Pero lo más importante, ¿verdad?, y lo más imprescindible es la garantía de un retiro digno para todos, que equivale a 30 años de servicio, 55 de edad. Y eso la Junta no lo ha accedido. Por primera vez en la moción que presentaron al tribunal el 6 de marzo, de la vista que se va a ver hoy, señalan que de prevalecer, entonces ellos estarían identificando fondos o de dónde recortar
para poder garantizar el retiro por beneficios definidos. Por tanto, es la primera vez de todo ese tiempo, desde que está la Junta, en todos estos años, que la Junta reconoce que es viable y que es posible enmendar el plan de ajuste de deuda para garantizar el retiro de los maestros activos por beneficios definidos. Ellos habían hecho lo mismo con los jubilados. Recordemos que ellos decían que había que recortar todas las pensiones mayores a 1.200 por 8.5%. Después decían que las mayores de 1.500. Después decían que las mayores de 2.000, hasta que culminaron sin recortarle a ningún pensionado actual, tal como merece, su pensión. Así, en el caso de los maestros activos, vamos por el mismo camino y vamos exigiendo que haya un retiro digno. Tenemos propuestas concretas que se pueden discutir en una sola propuesta, es la que presentamos, que es que nosotros en el SADEP seamos parte del Comité Asesor de Reforma Contributiva del Gobierno para identificar los recaudos que sabemos dónde están y no es tocando el bolsillo de por los trabajadores. Bueno, y a modo de contexto, una de las quejas que había sobre el recorte a las pensiones es que se estaba haciendo como planteamiento de que todos recibieran un recorte, pero en realidad dentro del macro, ¿verdad? No es una cantidad sustancial, no una cantidad sustancial de lo que iba a ser. La licenciada Méndez Colbert, que ahora usted menciona que está en Boston, o litigando frente al panel de apelaciones de Boston, había explicado que la importancia de detener esta implementación del plan de ajuste no es final. O sea, ellos en este momento no estamos en detener el plan en sí, sino que si se empieza a pagar, si se empieza a ejercer, pues entonces se va limitando, ¿verdad?, la capacidad de ustedes, el magisterio, de poder seguir apelando y de poder pelear. Así que esta no es la lucha judicial final, como así decirlo, ¿verdad?, lo que tiene ahora la licenciada Méndez Colbert. Sí, no, nosotros en el caso de frente, la licenciada o los licenciados, ¿verdad?, ya radicaron la apelación como tal. La radicaron en marzo 1. La Junta tenía hasta el 15 de marzo, tiene hasta el 15 de marzo para presentar sus argumentos de por qué ellos se oponen a que no se viabilice el plan de ajuste de deuda. Y luego nosotros tenemos hasta el 22 de marzo para replicar a la objeción de la Junta. Posterior al 22 de marzo va a haber una vista donde el tribunal va a escuchar de forma oral a todas las partes, y en esa vista pues se escuchará a la Junta, se escuchará al FADEP, representado por nuestros abogados, y posterior a ello le toca al tribunal apelativo determinar si concede nuestra petición, que es que no se viabilice el plan de ajuste de deuda en su totalidad, y de no hacerlo así, ¿verdad?, pues por lo menos en lo que respecta al tema de retiro del magisterio. Así que eso es lo que vamos a estar discutiendo. Ya nosotros presentamos nuestra apelación, estamos a esperar a que la Junta conteste y los opositores contesten, pero estamos listos, ¿verdad? Nuestros representantes legales son maravillosos, han hecho un trabajo monumental donde están defendiendo a todos los ministerios de todo el país. Así que es un caso muy importante y hoy a las 3 va a verse la vista de forma virtual. Hay un enlace. Todo el que quiera escuchar la vista puede entrar a la página de la Federación de Maestros de Puerto Rico y allí vamos a estar compartiendo el enlace para que lo puedan escuchar. Y me dice, en términos de los detalles, ¿verdad?, de esta reunión que piensan retomar el viernes con la Junta, ¿qué esperan de esa reunión finalmente, no? ¿Qué plantean o piensan plantear en ella y cuál esperan que sea la respuesta? Pues mira, vamos a plantear básicamente lo que le mencioné ahorita, de todas las propuestas que tienen frente, entre ellas siendo una importante que se nos concedan estas reformas contributivas verdaderas que aporten dinero al fisco. Hemos identificado dinero de dónde se puede recortar, ¿verdad?, los contratos de los amigos para recortar, como ellos dicen, del presupuesto innecesario en el que se invierte en este país. Así que hay de dónde recortar y hay de dónde agregar fondos para pagar el dinero que ellos dicen, que señalan que son cerca de 300 millones anuales, y nosotros hemos identificado con los mismos números que ellos presentan
en el plan fiscal, que estamos hablando realmente de cerca de 88 millones anuales. Eso es fácil de conseguir. Lo que hace falta es voluntad, compromiso con el magisterio de este país, que no merece menos. Bueno, Muchísimas gracias, Mercedes, por habernos acompañado y estar con nosotros. Estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia en los próximos días y, ¿verdad?, qué sucede luego de esa reunión con la Junta de Control Fiscal y lo que estará pasando hoy luego de esa vista a las 3. Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengamos un excelente día. Muy difícil este tema, ¿verdad? De así es. la reestructuración, la deuda, son temas que como que se siguen repitiendo cíclicamente por los pasados años. Llevamos 5 años en lo mismo. Yo creo que, primero, se han cometido los mismos errores de no establecer los servicios esenciales, de no establecer cuáles son esas necesidades para las que vamos a necesitar cubrir ese dinero. Y de ahí entonces tener la discusión de cuánto dinero nos va a sobrar. Correcto. Para poder pagarla de una manera sostenible. Correcto. Y consistentemente una de las cosas que la Junta sí ha señalado al gobierno cada vez que hace algún tipo de movida es que indique de dónde, ¿verdad?, se va a cortar para sacar ese dinero y moverlo a otro lado. Y un ejercicio que, aunque es difícil, pues... Pero también un ejercicio de o sea, ¿cuántos incentivos contributivos tenemos? O sea, ¿cuántas personas no están pagando impuestos que aumentan la carga de las que sí, y a la misma vez pues nos reduce la capacidad Correcto. de poder financiar estos servicios esenciales? Pero nada, vamos ahora a la pausa, regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Muy buenos días, esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Hoy estamos en sustitución. Yo soy la periodista María Soledad Dávila Calero y está mi colega Víctor Emanuel Ramos Rosado. Nosotros somos periodistas de El Nuevo Día y, como siempre, agradecido de que Mili confíe su espacio en nosotros por estos 2 días. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Recientemente hemos visto un aumento fuerte. Dramático, diría yo. Doloroso. En la gasolina. Dentro del marco de un costo de vida que ya había recibido un golpe fuerte por la inflación. Así que para hablar de eso tenemos al economista José Caraballo Cueto. Buenos días. Buenos días a ti y a toda la audiencia. Bueno, hace unos meses lo había entrevistado para un video para El Nuevo Día sobre los problemas del costo de vida y sobre, la desconexión que había, ¿verdad?, sobre las métricas federales de qué es pobreza y el costo de vida y qué implicaciones tiene este aumento en la gasolina. Bueno, el precio de la gasolina sale del petróleo y el precio del petróleo se determina a nivel mundial en un cartel que se llama, un cartel es un grupo de países que ellos mismos dicen el precio que van a vender el petróleo. Se llama la Organización de Países Exportadores de Petróleo o la OPEP. ¿Qué sucede? Que ante la guerra de Ucrania y Rusia es un gran exportador de petróleo, pues la oferta a nivel mundial del petróleo se ha reducido y lo que han hecho pues es aprovechar para subir el precio y por eso es que hemos visto que a nivel ya de gasolina, que es un derivado del petróleo, se ha aumentado el precio vertiginosamente y es probable que se mantenga así por un tiempo prolongado hasta que se estabilice esta situación a nivel mundial o se acabe la guerra. Y también vamos a ver ese impacto en otros derivados del petróleo, como son los plásticos, las pinturas, etcétera. Caraballo, ¿verdad?, este aumento está creciendo más rápido de lo que baja el precio de la gasolina. ¿Qué se puede ver dentro de los próximos meses? ¿Va a continuar subiendo hasta qué punto, verdad? Y una vez se llegue a algún tipo de acuerdo, si es que se alcanzara, ¿podría entonces esperarse una reducción dramática o estaríamos todavía rondando precios bastante altos? Es difícil saber ahora mismo cómo va a terminar esa guerra y si va a seguir el precio escalando, ¿no? Yo lo que sí puedo pronosticar es que el precio de la gasolina no va a bajar del dólar en unos cuantos meses, al menos en unos cuantos meses. Mi confianza es que este conflicto no siga escalando y que
como ambos países se están haciendo daño, no solamente por las vidas que se están perdiendo, sino porque ambas economías, tanto la de Ucrania como la de Rusia, están colapsando, pues ya que es en el mejor interés que paren el conflicto, pues mi confianza es que eso, pues, digamos, el año que viene ya se restablezca, pero es simplemente una confianza. Ahí esto puede parar la semana que viene, como puede convertirse en un conflicto bélico mayor y se integre en otros países, así que la situación está bien delicada y bien difícil de pronosticar. Y el impacto sobre el bolsillo del consumidor típico, ¿verdad? Las personas que trabajan al mínimo. O sea, esto es un aumento sustancial. $10 de gasolina no rinden lo mismo que rendían hace apenas una semana atrás. Tú sabes, estamos hablando de familias que se les hace de por sí difícil sobrevivir. Personas que ganan en Puerto Rico menos de $15,000 al año. ¿Qué impacto va a tener esto en sus vidas? No es solo la gasolina de uno del carro, sino como es... o sea, es la gasolina de los camiones que llevan a los colmados, a las farmacias, o sea, y eso es sin entrar a todos los derivados que entonces también se van a hacer más caros porque el petróleo en sí es más caro. Definitivo, yo creo que va a haber un impacto en los costos energéticos en general. No hemos hablado también del impacto que va a tener esto sobre el costo de la electricidad en nuestros hogares. Así que yo creo que debemos de prepararnos para ese aumento y también el aumento que está teniendo este conflicto sobre el precio de los alimentos. Ucrania es un gran productor de muchos granos que se utilizan en la agricultura, sobre todo en la ganadería y para criar en la apicultura también, que es la crianza de pollos, en la crianza de cerdos también se utiliza mucho grano, y si los granos aumentan, pues la carne también va a aumentar de precio y ya está aumentando de precio. Y así así también con metales. Hay mucha producción de metales en el caso de Ucrania y de Rusia también, que va a aumentar ese costo. Así que definitivamente estamos en un escenario de inflacionario fuerte, que esto se añade, como decía la compañera, a un costo de vida alto que ya tenía Puerto Rico antes de este conflicto. El costo de vida de Puerto Rico era alto, está en el lugar 100 entre 289 jurisdicciones en Estados Unidos, y yo creo que tenemos que empezar a prepararnos en nuestros bolsillos para eso, porque esto no va a terminar pronto. Ser juiciosos a la hora de consumir, planificar nuestros viajes, transicionar en la medida de lo posible a energías renovables, a vehículos eléctricos, que eso era algo que si se hubiese hecho con tiempo y hubiésemos modernizado nuestra infraestructura hacia esos fines, pues ahora no estuviéramos tan vulnerables con estas situaciones que se están dando a nivel mundial, pero hemos visto pues que aquí se ha querido apostar por muchos años a los combustibles fósiles, y la transportación pública igual, también se abandonó la transportación pública, que eso hubiese sido una forma de uno pues también proteger su bolsillo. Quería, antes de que se acabe el segmento, quería cambiar un poco el tema, porque ayer puso un tweet que no solo con el que coincido, pero es algo que me he encontrado en mi cobertura de la UPR y del gobierno. Ayer puso, la legislatura quiere que la UPR traiga más fondos externos, pero lo hacen más difícil, recortan personal, y en el 2019 incluyó a la UPR en la ley ASG, que si colaboras con académicos desde el exterior, le piden registro de comerciante, registro del fondo, etcétera. Ninguna universidad es así. Y ciertamente una de las cosas que me he dado cuenta es que se habla mucho de estos fondos externos, esta idea de fondos externos, pero en la práctica eso no funciona así. Inclusive los fondos de investigación, o sea, cuando tú congelas puestos de permanencia, quiere decir que tienes menos profesores que pueden solicitar esos fondos de investigación, porque los fondos federales solo se dan a profesores con permanencia, no se dan a profesores con contrato. Así que hay una desconexión entre la insistencia de fondos, sin entrar en la discusión de cuánto debe ser el % de presupuesto, pero en cuánto de verdad pueden proveer y los recursos que le dan a la universidad para de verdad conseguirlo.
Definitivamente aquí hay una contradicción. Y también yo creo que hay un poco de engaño con esto de los fondos externos, porque los fondos externos vienen a complementar trabajos específicos y muchos requieren pareo. El pareo es que la universidad tiene que poner $1 de cada dólar que reciba del exterior, y por eso digo que es más un complemento. Y cuando hemos escuchado por ahí, sobre todo la Junta de Control Fiscal, diciendo que hay que la universidad tiene que buscar más fondos externos, como si eso pudiese sustituir la inversión que hace el gobierno sobre la universidad, pues me parece que ahí hay un poco de engaño. Pero lo que es peor es que ahí hay dos situaciones clave. Una es que hace falta personal. Está la situación de que hace tiempo que no se abren plazas en la universidad y hay muchos profesores. Yo diría que ya estamos casi, ya los profesores que están por contrato transitorios y a tiempo parcial ya parecen mayoría sobre los que tenemos plazas, y eso pues si no tiene plaza no puede solicitar fondos externos. También está la situación del personal administrativo, que es el que te tiene que dar el apoyo, porque uno no lo puede hacer todo, uno trabaja haciendo el estudio, pero la parte de la administración tiene que haber un personal que lo haga, y también se han congelado esas plazas, y lo que es peor, incluyeron ahora la universidad en la administración de servicios generales, y ahora pues colaboraciones que son muy comunes, que yo colaboro con colegas que están en Suiza, en Estados Unidos, pues ahora tienen que registrarse aquí y decirle a una persona que vive en Suiza, por ejemplo, que venga a Puerto Rico y se registre como comerciante en Hacienda, una persona que no habla siquiera español. Son ridiculeces que solamente a la legislatura de Puerto Rico se le ocurrió y lo aprobaron así en el 2019, y ojalá que haya alguien valiente que revierta esto y que tratemos de salvar la Universidad de Puerto Rico, que es la que carga con la producción científica en el país. Bueno, Caraballo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Siempre a la orden. Bueno, concluimos ya casi la primera hora. Vamos ahora a la pausa. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Muy buenos días. Aquí estamos en Dígame la Verdad. Yo soy la periodista del Nuevo Día, María Soledad Dávila Calero. La primera hora estuve acompañada por mi colega también del Nuevo Día, Víctor Emanuel Ramos Rosado. Él no va a estar esta segunda hora, pero continuamos. Ahora vamos a pasar con la abogada de familia, Malú Muñiz Díaz, para hablar de un caso triste. Hace unos días una niña de 3 años del residencial pues murió. Los padres, la mamá y el padrastro la habían llevado al hospital bajo la alegación de que estaba vomitando. Ahora la autopsia revela que murió por trauma abdominal, es decir, que recibió golpe, algún tipo de golpe o cantazo en su abdomen. La madre y el padrastro de la niña no han querido hablar con las autoridades, así que para hablar de cuáles son, ¿verdad? Los pasos a seguir y a qué se exponen estos adultos, tenemos a la licenciada. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación legal? O sea, la policía ahora pasó a investigarlo abiertamente, o sea, como un homicidio, si no me equivoco. ¿A qué se expone en este momento la mamá de la niña y el padrastro? Bueno, de verdad, de los hechos que ha trascendido públicamente, luego de que la niña desafortunadamente muere, tenemos la información, ¿verdad?, de que el señor fue arrestado porque había una orden de protección en su contra, precisamente por la misma dama, la madre de la menor. Uh-huh. Y él tenía una orden de arresto con una fianza de $25,000, lo que nos lleva obligatoriamente a pensar que se trataba, ¿verdad?, de una orden de protección criminal, no civil, ¿verdad?, que son las que generalmente se obtienen de alejamiento y de no tener contacto. Así se trataba de una orden de protección criminal, porque había una fianza impuesta de $25,000. Que obviamente el señor no había prestado y por eso es arrestado. Eso nos lleva a pensar que definitivamente en ese núcleo familiar, en la casa, había una situación de violencia grande, extrema,
que la dama, ¿verdad?, la madre de la menor, estaba sufriendo. Por lo tanto, esos son, ¿verdad?, unos puntos que hay que considerar en cuanto a lo que podría ser una erradicación de cargos contra la madre. La madre podría también estar sujeta a haber sido, ¿verdad?, partícipe en el sentido de que el señor acusado por violencia doméstica, el padrastro de la menor, ella haya estado en un momento de que la hayan intimidado, de que la hayan amenazado para hacer cosas, para mantenerse callada ante situaciones que el señor cometía. Por lo tanto, contra la madre, ¿verdad?, va a ser un poco más difícil. La investigación se tiene que centrar específicamente en qué estaba ocurriendo en la casa con la dama, específicamente para poder hacer una acusación directa, ¿verdad?, de que la dama haya sido partícipe o no de la muerte de la menor. En cuanto al caballero, obviamente la investigación debe estar centrada ahora mismo en lo que sería un homicidio negligente, que es por decirlo así, la acusación más leniente, más bajita, menos que acarrea menos cargos, años en cárcel, de encontrarse convicto el señor por eso, porque la investigación tiene que determinar si el señor realmente actuó con conocimiento, con propósito, con la intención de hacerle daño a esa menor, y si en efecto fue él el que cometió los actos. Así que, por lo tanto, ¿verdad?, la investigación debe tomar un curso bastante secreto, un protocolo bastante riguroso para poder determinar cuál sería finalmente la acusación por la que podrían procesar a este señor. Va a depender, ¿verdad?, de las acciones de él, cuánto participó con conocimiento, con propósito, con intención de ocasionarle un daño a la menor, o si fue simplemente una actuación que acarrió negligencia y que por eso la menor muere. De la información que dices ahora, hablas de que el reporte forense habla de trauma abdominal. Obviamente el reportaje que la madre y el señor hacen a la policía originalmente es que la menor estaba vomitando. Eso, obviamente, la pericia médica tiene que determinar si el trauma abdominal era como consecuencia de la situación médica de la niña. Leí en la prensa que según reporta la madre, la menor llevaba desde el miércoles en un patrón de no sentirse bien, de estar vomitando y todo eso. Y sabemos que en estos casos donde se presenta como defensa que realmente el trauma abdominal viene por la cuestión médica y que la nena fue sujeta, no necesariamente por haber recibido un golpe. Y eso será parte de la investigación que la policía tiene que hacer, y la fiscalía muy cautelosa para poder luego lograr una acusación y una convicción en memoria de esta niña, y para que todos nos sintamos que los niños en este país no mueren y que no pasa nada. Claro, o sea, la autopsia también indica que la niña tenía hematomas en el cuerpo. Sí, eso es la prensa, que había información de que tenía hematomas, y que son primeramente los hematomas lo que llama la atención a la policía a activar el protocolo que trae al Departamento de la Familia a escena, porque obviamente es un rasgo visible de haber tenido violencia en un cuerpo. Ahora, hay otros niños, ¿verdad? Ella es madre de otros niños. ¿Qué ocurre en este momento con esos niños? Pues básicamente esto es una situación donde vamos a tener varias leyes interaccionando, ¿verdad? Ya hablamos de la ley 54, que es la orden de protección que expone la señora al caballero y sus repercusiones con su fianza y todo lo que hablamos. Está, ¿verdad?, las acusaciones criminales bajo el Código Penal de Puerto Rico, ya que se enfrentan o se podría enfrentar tanto la dama como el caballero. Y para los menores, vi que creo que son 3 niños adicionales. Está la ley 246 del 2011, que es la ley de protección y bienestar para la niñez. Esa ley es la que obviamente activa al Departamento de la Familia inmediatamente que se persona la policía y se dan cuenta, ¿verdad?, de lo que hablamos, los hematomas, la situación y todo eso, y al haber otros menores, y obviamente ya había expedido una orden de protección a favor de la dama con una fianza bastante alta. Contra este caballero la policía tiene que notificar al Departamento de la Familia, quien remueve los menores
porque tienen que obviamente tratar de protegerlos, tanto de cualquier situación de peligrosidad, porque ya murió una hermanita bajo circunstancias que están en investigación. Tienen que protegerlos en cuanto a eso y también tienen que protegerlos en cuanto, ¿verdad?, pues son daños emocionales, situaciones particulares de los menores y potencialmente, no conozco las edades de los otros menores, veo que esta tenía 3 años, ¿verdad?, era bastante pequeña. Los otros podrían ser potenciales testigos de lo que estaba pasando en la casa, de lo que estaba ocurriendo y por lo tanto pues también, ¿verdad?, tienen que ser protegidos. Los menores en un caso como este tienen que, lo más recomendable, ¿verdad?, y lo que persigue el Estado es tratar de mantener a los otros niños dentro de la seguridad de que no les va a pasar nada, de que no van a sufrir ninguna amenaza, ningún daño. Tienen que recibir los servicios que necesitan, tanto médicos como de salud, de educación, psicológico, todo esto porque son unos niños pequeños, ¿verdad?, que están involucrados en una situación muy difícil, muy difícil. Inclusive, o sea, si tuvieran que tener que sentarse a testificar, o sea, eso, un adulto es una situación que lo puede llenar de ansiedad y de nerviosismo, no quiero pensar unos niños. La verdad es que es una situación triste y trágica que no comenzó con la muerte de la niña, sino que había un patrón, como vemos en muchos otros hogares, lamentablemente, aquí en Puerto Rico. Sí, la realidad es esa, es una verdad, una tristeza tener que estar discutiendo un caso tan triste que tiene tantas vertientes. Estamos hablando de otros menores que van a haber sufrido una situación definitivamente traumática, ¿verdad? La muerte de su hermana, la potencial acusación de su madre o no, el escrutinio público también de qué pude haber hecho, qué pudo haber hecho la señora, toda esta verdad, y eso es importante que las personas también lo tengan presente. A veces somos muy rápidos juzgando a la dama, principalmente, ¿verdad? Y ahora en el contexto de que estamos en la semana de la mujer, ¿verdad? A veces somos bien rápidos, juzgando que si la mamá debió, que si no debió haber hecho, que si permitió, que si no permitió. Y evidentemente estábamos ante un cuadro donde había una violencia extrema en esa casa, y lo que lo trae a la luz y que todos lo conocemos es lamentablemente, ¿verdad?, la muerte de esta menor. Por lo tanto, la protección de esos otros niños es importante, del escrutinio público, de no ser señalados. Ellos tienen derecho a su privacidad, a su paz, a tratar de continuar su vida lo más tranquilos posible, y todas esas vertientes son las que el tribunal, a través del Departamento de la Familia, atiende. Es importante, ¿verdad?, que el Departamento de la Familia, a través de la Ley 246, establece un protocolo para que los menores sean atendidos en lo que son situaciones inmediatas. Pero sí hay que reconocer que a largo plazo, ¿verdad?, en términos 6-7 meses, se comienzan los procesos para que si la madre no actuó, no hay ninguna evidencia de que la madre fue partícipe de alguna manera, ¿verdad?, por omisión o por conducta activa, en la muerte de esta menor, pues lo próximo que procede obviamente es la reunificación de estos menores con su madre o con su núcleo familiar más cercano. No sabemos si tienen abuelos, si el padre biológico de los menores está disponible para ¿verdad?, tomar la custodia de estos menores, y que siempre el Departamento de la Familia, ese es el fin, atender inmediatamente la situación trágica que le tocó a estos menores vivir, pero en la eventualidad es obviamente reunificar y tratar de salvar algún lazo familiar de estos menores con su familia paterna o con la madre, si es que finalmente la madre no es acusada de nada en particular por la muerte de la hija. Bueno, licenciada, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Pues a la orden siempre. Pasen buen día. Buen día. Es un tema trágico. La verdad.
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular. Tocar lo que es este caso, no necesariamente este caso, sino lo que vemos es que había un patrón de violencia, ¿verdad? Y muchas veces, pues, cuando ocurren estos feminicidios, estos ataques hacia mujeres, no es solo a la mujer, muchas veces son dentro del contexto también familiar y es una cadena de violencia en realidad lo que está ocurriendo. ¿Tienen algo sobre esta situación? Pues mira, de mi parte, acá desde Proyecto Matria siempre hemos tenido la preocupación de cómo se manejan los casos dentro del sistema, ¿verdad? Y el Departamento de la Familia. Y en el contexto del 8 de marzo y lo que conmemoramos y la resistencia a las mujeres y las luchas que llevamos durante décadas, también cómo se pasa el escrutinio directamente a la mujer. Y no solamente en este tipo de casos, sino también en casos donde hay violencia doméstica, donde se busca entonces penalizar a la mujer por permitir que se den incidentes de violencia doméstica frente a menores y no se penaliza a la parte agresora, que es quien comete los actos de violencia doméstica. Así que es importante que se repiense y se atienda el asunto de cómo manejamos los casos de violencia doméstica y violencia de género en el espectro total, ¿verdad?, dentro del Departamento de la Familia. Eda. Pues mira, no solo eso, expandiendo un poco a lo que decía Enid, a mí una de las cosas que salta a la vista, esta es parte vinculada directamente a la crisis que hemos estado denunciando desde hace tanto tiempo. A mí me llama la atención que la policía, por la descripción de la licenciada, la policía atendió, ¿verdad?, la situación como una escalada en violencia intrafamiliar, pero a mí lo que me preocupa es ¿dónde están las carencias aquí? ¿Quiénes faltan en la mesa de explicar qué fue lo que pasó aquí? Por otro lado, también pienso en el vínculo directo, porque estamos teniendo muchas noticias que vinculan a menores, y hoy nos levantamos con la terrible noticia de que hubo un naufragio y 9 bebés perdieron la vida, 9 bebés haitianos que venían de manera en la Yola. Entonces eso también yo creo que lo debemos mirar cómo se plantea. Hay unas carencias estructurales muy profundas, pero por el otro lado, este es en la fase del problema y la problematización de la situación, pero por otro lado, también mencionando un poco también lo del 8 de marzo, me pareció que la multiplicidad de actividades que hubo desde diferentes espacios muy diversos nos dice que nosotras estamos en la calle de una manera muy diversa y que estamos trabajando mucho para concienciar sobre la prevención, pero también para establecer algunos mecanismos comunitarios que sirvan para que esas brechas que quedan en atención, tanto de parte del Estado como de organizaciones, etcétera, que podamos desde las comunidades asumir algunos acompañamientos y tratar de transformar, ¿verdad?, cómo se normaliza las violencias intrafamiliares en Puerto Rico, particularmente en tiempos más recientes. Bueno, como mencionaste, ayer fue el Día Nacional el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, se dieron varias marchas, se dieron varias protestas para llevar reclamos que en realidad pues, se llevan muchas veces durante el año. No solo se trabajaron ayer, pero ciertamente hay unas deficiencias estructurales. O sea, y cuando uno mira las herramientas que te da el Estado, a veces son tan lentas o tan problemáticas que estas madres, estas mujeres que están atrapadas en estos espacios de violencia no ven una vía real, porque, o sea, si tú dependes de tu marido para la vivienda y para el dinero y te ha desconectado de tus familiares, porque muchas veces eso es lo que ocurre, y ves que el Estado no te da esas herramientas o no da las herramientas de una manera eficiente, pues la persona se sienten atrapadas, tú sabes. Si, o temen que salgan para después volver a caer. Son luchas que se llevan todos los días y yo creo que es importante reconocer que estos grupos feministas y estas mujeres feministas, no todas están afiliadas, ¿verdad? Pero llevan luchas todos los días y aportan su granito de arena desde sus respectivas trincheras. Uno de estos es el periódico Todas, un periódico feminista que publicó ayer el manifiesto de periodistas feministas en el que pues hace una denuncia, ¿verdad?, a espacios de redacción en donde ha habido hostigamiento sexual, donde ha habido una sobrecarga a las periodistas y a las reporteras, donde ha habido no se ha cuidado la salud, donde se han expuesto a veces sin necesidad a periodistas a COVID, y también sobre lo que es la falta de inclusión de mujeres negras, de mujeres trans, no binarias, de personas de la comunidad LGBT o LGBTQI. Y yo creo que, y quiero comenzar por eso, después pueden entrar a los otros puntos, pero quiero comenzar por eso, pero una de las cosas que como periodista me parece bien importante es cuál es la voz ausente. Y muchas veces el periodismo es bien, en la cobertura del día a día es bien fácil uno ceder rápido a la voz oficialista y uno tiene que estar pendiente, ¿verdad?, a cuál es esa voz ausente que no estás poniendo en esa nota, pero que se va a afectar por lo que cubre esa nota. Y una de las maneras en que los medios pueden asegurarse de tener esas voces ausentes es que esas voces también sean parte de ese medio de redacción, ¿verdad? Y que puedan contar las historias y que puedan hacer esas coberturas desde su experiencia de vida. Y pues ciertamente eso es algo que todavía las salas de redacción, pues hay espacio, ¿verdad?, para mejorar. Ahora sí se unió Carmen. Tenemos 3 minutos, comenzamos con este tema y después lo continuamos con la pausa. ¿Alguien quiere comentar? Pues mira, de mi parte estuve leyendo el manifiesto, me parece fenomenal el trabajo que hicieron las compañeras en todas, ¿verdad? Y el trabajo que llevan haciendo durante estos últimos años, visibilizando ese trabajo feminista dentro de lo que es la redacción y lo que es, ¿verdad?, también los medios de comunicación. A mí me parece súper importante ese recogido histórico breve del trabajo que se ha hecho del periodismo, ¿verdad?, las mujeres en el periodismo y las necesidades, ¿verdad?, lo que todavía seguimos, los retos que siguen enfrentando las compañeras dentro de su espacio. Recordamos también que ha habido demandas de compañeras, ¿verdad?, a los medios de comunicación como Noticentro, las compañeras Selima Adames, también Débora Martorell, y recientemente otras demandas por, ¿verdad?, las escalas salariales por el mismo trabajo que realizan los hombres en los mismos espacios. Así que esto lo que hace es visibilizar de una manera más contundente todavía esa desigualdad que enfrentan las compañeras en esos espacios de trabajo. Cuando hablamos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
estamos utilizando más el término de las mujeres, ¿verdad? De internacional de las mujeres, porque muchas de las mujeres por las dobles jornadas o por el cuidado que tienen que asumir de niños, niñas, de familiares también, no pueden trabajar. Y eso, ¿verdad?, representa más espacios de desigualdad y más espacios donde las mujeres no podemos asumir, ¿verdad?, o insertarnos al campo laboral. Así que me parece que es importante que esto se siga trabajando. Tenemos espacios donde se ha asumido el reto de tener unas guías claras de cómo trabajar el tema de la violencia de género en espacios de verdad de prensa, no solamente de cómo también se hablan de los casos de violencia doméstica, sino cómo lo insertamos desde una manera transversal en los espacios de trabajo. Así que entiendo que esto es algo que hay que seguir dándole seguimiento y se tiene que seguir visibilizando y acompañar a las compañeras en esto, porque no es fácil tampoco empezar a señalarlo, porque estamos ¿verdad? Como estamos en el sistema patriarcal, las compañeras en muchas ocasiones cuando asumimos esta postura nos quedamos solas, así que nosotros desde el otro lado debemos acompañarlas en estos procesos de denuncia también. Bueno, vámonos a la pausa y después continuamos con las expresiones de Eda y Carmen. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Muy buenos días, esto es Dígame la Verdad. Yo estoy en sustitución de Mili Méndez, soy la periodista del Nuevo Día, María Soledad Dávila Calero. Durante la primera hora estuvo también mi colega Víctor Emanuel Ramos Rosado. Ahora estamos en el panel de mujeres. En el segmento anterior nos habíamos quedado en lo que había sido el manifiesto que sacó ayer todo, el manifiesto de periodistas feministas de Puerto Rico. Eda. Sí, bueno. ¿Puedo ir? Pero Carmen ya llegó. Sí, ya llegó. Y después yo, a ver el turno mío y después yo regreso. Perfecto. Pues Carmen, saludos. Saludos a ti, María, a las panelistas. Me excuso por haber entrado un poco tarde, estaba en sala. A veces no podemos controlar un poco el tiempo que nos consume un caso, pero ya resolvimos, así que estamos aquí dispuestas para discutir todos los temas. En el asunto que has traído a colación, que es muy pertinente, debo aclarar que hay muchos factores que inciden en que, pues ciertamente, las periodistas tengan un ambiente, y yo le llamo un ambiente tan hostil para trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le requiere a la mujer periodista estar al mismo estándar o en ocasiones mucho más alto que los varones. Sin embargo, no hay equidad salarial, las condiciones de trabajo son sumamente distintas y fuertes. Hemos visto muchos casos notorios en la prensa sobre distintas situaciones, particularmente con relación a la equidad salarial y con los asuntos de hostigamiento sexual. Yo siento que este es un tema y qué bueno que se trae. Creo que lo mejor de todo esto es que lo estamos estamos levantando la voz, las estamos haciendo visibles, porque esto es un mal que venía quejándose hace mucho tiempo, que se trataba con muy poca, se le daba muy poca oportunidad a tratarse de manera pública estos asuntos en la esfera del periodismo. Y recuerdo yo, y yo estoy segura que todas ustedes lo recuerdan, el caso de Luz Nereida Vélez, cuando la sacan como ancla. En aquel entonces era también por razón de edad. O sea, a la mujer se le requiere no solo tener los conocimientos, no solo trabajar más en muchas ocasiones que los varones, sino que además tienen que tener una imagen que refleje juventud y que sea comercial, en lugar de estarnos midiendo por nuestras capacidades, ¿verdad?, tanto intelectuales como profesionales. Y en ese sentido, esto viene desde hace muchos años y yo creo que es ahora cuando más visible está. Se lo tenemos que agradecer, obviamente, a las compañeras periodistas que han tenido la valentía de enfrentarse y reclamar sus derechos y hacerlo público, pero también a todo el movimiento feminista que constantemente está denunciando este tipo de conducta. Yo aspiro a que esto nos ayude a educar más
en términos de estos temas, no tanto a compañeros periodistas, porque estoy segura que si cogiéramos a cada uno de los compañeros periodistas varones cuando ven estos casos, estarían de acuerdo con nuestros reclamos, sino más bien con las empresas que se enfocan más en otros asuntos que en hacer la justicia en términos de equidad, tanto de condiciones de trabajo como salarial. Y una vez los visibilizamos, debemos estarnos ocupando en educar para que estos asuntos sean atendidos no solo con los casos notorios, ¿verdad?, sino también aquellas que todavía no se atreven a levantar su voz o que sus condiciones no le permiten, porque lo que has dicho cuando abriste el tema en términos de que la mujer tiene muchos roles que atiende y muchos de ellos impuestos por la sociedad. Por ejemplo, una mujer que tiene hijos a su cargo, cuyo único salario es el que devenga de su trabajo, ciertamente para tener la valentía de levantar su voz, incide en esas presiones económicas y su responsabilidad con sus hijos. Así que muchas veces, aunque podamos identificar que tenemos una situación que debiéramos denunciar, pensamos en no hacerlo para no tener unas consecuencias mucho más dramáticas y que nos vayamos a quedar sin el salario. Y en ese sentido, o que nos limite a la posibilidad de seguir ascendiendo y obtener unos salarios más altos, que eso también ocurre. Así que ciertamente es un tema que debe ser atendido y debe ser cada vez más visibilizado. Yo le doy las gracias al periódico Todas, que ha tomado como punto de lanza el visibilizar todo esto, porque nos ayuda a que tengamos espacios donde podamos discutir estos temas. Y yo quisiera, mi sueño sería que en todas las estaciones de radio, en todas las estaciones de televisión, hubiera por lo menos un pequeño programa donde, y digo pequeño, pero yo quisiera que fuera más que eso, donde se estuviera educando constantemente a las mujeres sobre sus derechos, a las personas en general sobre cómo debe ser atendida la situación particular de las mujeres y darle la importancia que esto requiere, y no que se toque de vez en cuando o en el mes de marzo todos los años y luego se quede en el olvido. No, es importante que estos temas estén siempre en la palestra y que tengamos que discutirlos para que puedan ser atendidos de manera adecuada. Ahora sí, Ada. Ahora sí me llegó el turno. Pues mira, a mí yo siento mucha esperanza, escucho a Carmen y me parece que los últimos años han transformado la lucha y los reclamos, de verdad. Entonces, antes yo me sentía más que había una lucha para ser validada por el Estado, y ahora estamos luchando con lo que está ocurriendo realmente en los ambientes y lo que estamos viendo en el día a día. Y, por ejemplo, desde el Estado se puede alegar que se está trabajando. A mí me pareció interesantísimo lo que hicieron ayer con el Comité PARE, que exaltaron a personas que tienen la culpa de que hayamos roto el récord con 53 feminicidios. O sea, a mí me llama mucho la atención esa narrativa, pero también reconozco que esa narrativa sale de un Estado que ha aprovechado el espacio y el trabajo de algunas compañeras y no está haciendo nada, pero esos son el desvarío ahí, porque esos son otros 20 pesos. El punto es que a mí me llamó demasiado la atención que ya por fin estamos apalabrando muy contundentemente nuestros reclamos. Entonces, en ese documento que expuso Todas, que tiene tantas periodistas y comunicadoras en su lista, tiene más de 50, hubo 3 reclamos que a mí me parece que están súper alineadísimos con lo que nosotros hemos estado reclamando desde hace muchos años. Por ejemplo, piden que las redacciones y las mesas de información estén libres de hostigamiento y de estereotipos al asignarse trabajos, en el discurso también. Se habló de que se tiene que incluir a más personas negras, trans, personas diversas en las mesas de redacción para la narrativa que surge desde esos medios, pero no solo eso, que además a las personas sujetas a quienes se les aborde para hacer las historias, que también se introduzca ese filtro que no propiciaría discrimen
Y, por ejemplo, en esa noticia que yo estaba mencionando hace un rato de los 9 bebés que murieron en un naufragio, el titular, uno de los titulares de uno de los periódicos de mucha circulación dice que mueren esos 9 bebés en travesía ilegal. Y entonces eso a mí me parece que hay que desmenuzarlo un poco, porque me parece que no es el momento de puntualizar la ilegalidad de la transacción, sino pensar en las vidas humanas que se perdieron. Fueron 9 bebés más, además murieron otras personas adultas, y no podemos continuar funcionando como si no tuviéramos la capacidad de ver a los seres humanos. Entonces, a mí me preocupa, dicho eso, sobre los reclamos desde el periodismo, a mí me preocupa que esas denuncias se quedan sin atender, y me parecen un reflejo de muchos espacios de incidencia. Y la pregunta que yo me hago, tomando un poco lo que tú mencionabas, María Soledad, sobre qué falta, es quién decide qué valor le van a dar a las denuncias y cómo se van a atender. Porque a mí me parece algo muy serio que personas estemos reclamando que hay unos espacios que se nos niegan y que eso no es democracia, y a la vez no se hace absolutamente nada por abrir esa mesa y discutir, ni siquiera preguntar. Ven acá, ¿y cuál es tu reclamo? Para yo poderlo entender y entonces tomar la decisión. El no tomar una decisión de abrir un poco el diálogo puede redundar en racismo y discrimen. Entonces a mí me parece que estamos llegando al punto en que en lugar de decir, esos son los changuitos, esos son la gente que está acomplejada, llegó el momento en que tenemos que abrir la mesa. Según se abrió hace 40 años al feminismo, se tiene que abrir a los temas de racialidad también. Claro, y ciertamente, o sea, a veces van de la mano, pero hay que, y por eso se habla también de interseccionalidad, ¿verdad? Porque hay que uno mirar cuáles son tus privilegios, cuáles son las áreas en las que estás siendo rezagado, y ciertamente las mujeres negras, las personas trans negras, tienen unas barreras adicionales que no. Y si es trans negra y está confinada, es invisible. Ciertamente, que esa es otra discusión, o sea, la manera en que miramos o dejamos de mirar a las personas confinadas también, pues, ha llevado a violaciones de derechos, y ciertamente no ha llevado a la rehabilitación o a crear un sistema de rehabilitación. Yo tengo que decir, aunque esto obviamente pues, se enfoca en lo que son las salas de redacción, mis grandes o los momentos que han sido así como más chocantes para mí no se han dado en las salas de redacción, se han dado en el ejercicio periodístico cuando llegas a lugares donde te ningunean. Claro. Que eso es otro, o sea, muchas veces las mujeres cuando estamos en una profesión que interactúa con clientes o entrevistados o otro tipo, o personas para las afueras, muchas veces uno se encuentra con que uno está en una desventaja con sus colegas varones, donde no necesariamente te escuchan o presumen que uno no sabe, todo ese tipo de cosas. Son cosas que uno se encuentra. Pero nada. Bueno, ahora vamos a una pausa. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Muy buenos días, esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Yo soy la periodista del Nuevo Día, María Soledad Dávila Calero. La primera hora estuvo conmigo mi colega Víctor Emanuel Ramos Rosado. Y ahora estamos en el último segmento del panel de mujeres con Eda López, Carmen Lebrón y Enid Pérez. Me gustaría hablar un poco del aspecto laboral. Ayer el magisterio marchó del Departamento de Educación hasta la Junta de Control Fiscal. La Junta decidió no dar la reunión por la protesta, pero están protestando por un retiro digno
pero además el magisterio pues lleva una lucha en términos de, llevó una lucha para conseguir mejores condiciones laborales. Las enfermeras también han estado pidiendo mejores condiciones laborales. Y yo creo que me resalta que son profesiones no solo necesarias, pero también son profesiones que son en su mayoría quienes las ejercen son mujeres. Y está en un momento de rezago económico cuando el costo de vida en Puerto Rico sigue subiendo, cuando la precariedad por otros lados sigue subiendo. Por otro lado, la Cámara aprueba un nuevo proyecto de reforma laboral, que hay que ver si en el Senado pasa o no. Así que hay unas situaciones donde todavía estamos luchando, ¿verdad?, por lo que son mejores condiciones de trabajo, lo que es el aspecto directo de diferencia en paga explícita, ¿verdad?, a mujeres por hacer el mismo trabajo que hombres. Pero también hay aspectos indirectos, medidas que indirectamente afectan a las mujeres dentro del empleo, porque las mujeres pues siguen siendo cuidadoras, ¿verdad? Principalmente siendo las cuidadoras, siguen teniendo otras cargas sociales que aunque la ley no te dice explícitamente que es desigual, en la práctica, en su aplicación, hay una desigualdad. Comencemos con Enid. Pues mira, con respecto a este proyecto de la Cámara, ¿verdad? Estábamos hablando primero que fue el PC3, ¿verdad? Y ahora el PC1244, que fue aprobado ayer por descargue luego del proceso del veto del gobernador expreso al otro proyecto de ley. A mí me llama la atención la problemática que hay a nivel estructural dentro de la rama legislativa. Tenemos una rama legislativa que no se pone de acuerdo, ¿verdad?, desde ninguna circunstancia, de ningún tema. Tenemos unas personas súper conservadoras dentro de la legislatura también, que están prácticamente trabajando proyectos de ley en contra de los derechos humanos de las personas y sobre todo de las mujeres, ¿verdad? Y lo vimos con el proyecto PC 1003 de la deuda, ¿verdad? Y que está afectando precisamente al magisterio y que estamos viendo una respuesta concertada y organizada del magisterio y de las compañeras que están en los sindicatos en contra de estas medidas de austeridad. Así que ciertamente esto tiene un impacto no solamente a corto plazo o mediano plazo, sino también a largo plazo, porque vamos a tener mujeres que van a estar con lo poco que tienen sobreviviendo, no viviendo, sobreviviendo, y cuando sean adultas mayores no van a tener los recursos económicos para poder costear sus cuidados y sus necesidades. Estamos hablando de que en Puerto Rico cada vez tenemos muchas limitaciones económicas y el alza en muchos asuntos, ¿verdad? Ahora estamos viendo el alza en la gasolina, en las utilidades, pagar el agua y la luz casi es un privilegio en este momento. Así que a largo plazo vamos a ver un efecto dominó. Así que yo creo que la legislatura tiene en este cuatrenio una responsabilidad sobre los derechos humanos de las personas y parte de lo que estamos haciendo desde los diversos espacios, diversas personas en su carácter individual es incidir en la participación ciudadana, porque algo que llama mucho la atención, ¿verdad? Y lo hemos visto con otros proyectos que se han radicado para enmendar la Ley 54 inclusive, como por ejemplo el PC 1166, que pretende derrogar la Ley 54 y otras leyes adicionales y hacer un código. Es que estos proyectos de ley no toman en consideración a las personas. No hay un diálogo con las personas. Simplemente los radican, casi no hacen vistas públicas y los ¿verdad?, los aprueban por descargue, y entonces cuando nos fijamos tenemos un monstruo, ¿verdad?, que a largo plazo va a ser mucho más intenso para las mujeres en Puerto Rico. Muy bien, me quedan 4 minutos. Vamos con Eda. Pues mira, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que
el Estado ha sido muy efectivo en obligarnos a mirarlo todo compartimentalizado. Es decir, si miramos el aumento de la luz, pero entonces miramos el aumento de la canasta básica y seguimos buscando el aumento en las contribuciones, en todo lo que es el diario vivir, o sea, los mismos artículos con menos calidad. Yo no sé si ustedes se han fijado que en los supermercados hay menos calidad que antes. Todo esto incide en la calidad de la vida de las personas. Entonces, estamos precarizándonos cuando miramos todos esos costes. Al final, cuando miramos todo y lo comparamos con hace 2, 3 años, nos damos cuenta de que que nos sentimos más agobiados precisamente porque hay menos poder adquisitivo para las personas. No podemos, o sea, los aumentos han sido tan vertiginosos. Imagínense, Luma nada más ha aprobado desde que llegó en mayo, el negociador de energía le ha aprobado a Luma 3 aumentos y el aumento lo pagamos nosotros. Uh-huh. Entonces tú sigues mirando que si el agua un 2%, oye, pero es que este 2% se añade a algo adicional. Y a mí me gustaría ver, eso antes se hacía, ese análisis de microeconomía, donde se pueda visibilizar cuán difícil está siendo la vida para las personas de a pie, que estamos cada vez saliendo más de la clase media y acercándonos más a los niveles de pobreza. Así que a mí me parece que esto se debe atender, y no van a atenderlo desde el Estado. Me parece a mí que la sociedad, como decía Enid, la sociedad misma nos tenemos que apropiar de ese futuro, porque no nos va a quedar nada, y aquí estamos quienes vamos a echar para adelante el país. Carmen. Ciertamente lo que han dicho las compañeras tengo que endosarlo 100%. Yo insisto en que las mujeres a lo largo de la historia en Puerto Rico siempre han sido las personas de menos recursos económicos. Cuando aprobamos leyes que inciden en lo que es la economía del país y cómo las cosas se van encareciendo, ciertamente uno de los sectores de la población que más se afecta es la mujer. Pero igual podemos hablar de los envejecientes y podemos hablar de otros sectores que también son menos privilegiados en muchas ocasiones económicamente, y que ciertamente todas estas legislaciones afectan su diario vivir. Pero yo siempre insisto en lo siguiente: los legisladores tienen que dejar de legislar por legislar. Tienen que sentarse y analizar el efecto práctico de cada legislación. No podemos estar en la competencia de quién se le ocurre algo nuevo y voy a legislar y voy a sacarlo como un boom porque yo tuve la idea, sin ver las repercusiones que esto puede traer a la sociedad. Así que mi consejo siempre ha sido que se puede ver una legislación muy bonita en un papel, pero cuando lo llevemos a la ejecutoria puede ser que lo que querramos atender no lo estamos atendiendo, o por el contrario provocamos un problema mucho mayor. Así que hay que trabajar la legislación con sensatez y atendiendo desde un punto de vista que vea cuál es el resultado en su aplicación real. Esa es mi invitación a los legisladores, y creo que con eso resumimos un poco lo que tanto las compañeras, que yo endoso totalmente lo que han dicho, como lo que yo he planteado ahora. Bueno, Eda, Enid y Carmen, muchas gracias por haber estado conmigo en esta hora en el panel de mujeres. Un abrazo. Y como siempre, gracias a Milis por la confianza de prestarnos su espacio. Esto fue Dígame la Verdad.